Fue una de las actrices más queridas del cine mexicano. Su talento la llevó a la cima, participando en más de 90 películas y obras de teatro. Pero detrás de su éxito, su historia tuvo un giro inesperado. Su salud se deterioró con los años, y al final, su esposo tuvo que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. ¿Qué llevó a esta estrella a enfrentar un destino tan trágico? Hoy te contamos la historia de Evita Muñoz Chachita, desde su ascenso en el cine hasta los momentos más difíciles de su vida. Evita Muñoz nació el 26 de noviembre de 1936 en Orizaba, Veracruz. Desde muy pequeña, su vida estuvo ligada al mundo del espectáculo. Era hija de Francisco Paco Muñoz y Ernestina Ruiz, ambos artistas, lo que le permitió crecer en un ambiente donde la música, el teatro y el cine eran parte de la rutina diaria. Apenas tenía 4 años cuando debutó en la pantalla grande con la película El secreto del sacerdote. Sin embargo, fue ese mismo año cuando su vida dio un giro inesperado. Fue elegida para participar en ¡Ay, Jalisco, no te rajes!, una cinta protagonizada por Jorge Negrete. En esta película, su personaje era una niña tierna y traviesa, y su carisma fue tan arrollador que el público inmediatamente la bautizó con el apodo de Chachita, diminutivo de muchachita. Ese papel la catapultó al estrellato, convirtiéndola en una de las primeras actrices infantiles verdaderamente icónicas del cine mexicano. Su desparpajo, carisma y forma natural de actuar la hicieron destacar rápidamente, a tal punto que muchos productores comenzaron a escribir papeles específicamente para ella. Pero mientras su carrera ascendía con rapidez, su vida personal no tardó en verse marcada por la tragedia. Durante la filmación de la película Morena Clara, su padre, quien siempre había sido su gran apoyo, falleció trágicamente a causa de un disparo. Sin embargo, su madre decidió ocultarle la verdad debido a su corta edad, y no fue sino hasta tiempo después que Evita supo lo que realmente había ocurrido. A pesar de la pérdida, su madre se encargó de que su carrera no se detuviera. Poco después, Ernestina contrajo matrimonio con Luis Leal, quien se convirtió en una figura paterna para la joven estrella. Para entonces, Evita ya no era solo una promesa del cine, era un fenómeno. Su talento no se limitaba a la actuación, también demostró habilidades en el canto y la danza. Con apenas unos años de edad, ya realizaba giras internacionales, llevando su talento a lugares tan lejanos como Filipinas, Japón y Corea del Sur, incluso en tiempos de guerra. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas estrellas infantiles, el éxito temprano trajo consigo grandes desafíos. A medida que crecía, la presión por mantenerse vigente en la industria se hacía cada vez más fuerte. Y aunque parecía que nada podría detenerla, con el tiempo su vida tomó un rumbo inesperado. Aquí es donde su historia comienza a tornarse más oscura. A medida que Evita Muñoz dejaba atrás la infancia, el público comenzó a verla con otros ojos. Ya no era solo la simpática niña de trenzas que había conquistado a los espectadores, sino una joven con un talento indiscutible que debía probar que podía mantenerse en la industria más allá de su imagen infantil. Su gran prueba llegó con la trilogía Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, 1953, donde compartió créditos con Pedro Infante. Su papel como Chachita en estas películas no solo consolidó su nombre en la historia del cine, sino que la convirtió en un fenómeno de masas. El público adoraba la relación de su personaje con Pepe el Toro y la química con Infante traspasaba la pantalla. Sin embargo, esa cercanía también generó rumores. Se decía que su popularidad llegó a superar incluso la del propio Pedro Infante en algunos momentos, lo que habría provocado tensiones durante las grabaciones. Pero más allá del éxito, Evita también vivió momentos difíciles en esta etapa. Al ser una estrella juvenil, su vida estuvo marcada por estrictas reglas y una carga de trabajo intensa. Los contratos eran exigentes y el nivel de perfección que se le demandaba la obligaba a ensayar hasta el agotamiento. Aún así, logró adaptarse y continuar su carrera en la adultez. En los años siguientes, dejó atrás la imagen de niña prodigio y demostró que podía interpretar personajes más maduros. Apareció en telenovelas como Gutiérritos y películas que la alejaban de la comedia familiar. Sin embargo, el cine mexicano estaba cambiando.
Con la llegada de nuevas generaciones de actores y la transformación de la industria, Evita comenzó a notar que las oportunidades ya no llegaban con la misma facilidad. A pesar de esto, se mantuvo activa y buscó diversificarse. Se aventuró en la televisión y el teatro, explorando nuevos formatos y adaptándose a las exigencias de una industria que poco a poco la estaba dejando atrás. Pero no solo su carrera comenzó a enfrentarse a obstáculos, sino también su vida personal. Y lo que vendría después marcaría un antes y un después en su historia. A medida que los años pasaban, la industria del entretenimiento en México comenzó a cambiar. Los grandes íconos del cine de oro fueron dando paso a nuevas estrellas, y el tipo de historias que se contaban en la pantalla grande también evolucionó. Evita Muñoz, quien había sido una de las figuras más queridas de la época dorada, empezó a notar que los papeles escaseaban. Ya no era la niña encantadora ni la joven de carácter fuerte que el público adoraba. Ahora, con una imagen más madura y un carácter que algunos describían como difícil, las oportunidades en el cine disminuyeron drásticamente. Uno de los momentos más críticos en su carrera ocurrió durante la filmación de Ermelinda Linda, cuando fue diagnosticada con lupus. La enfermedad no solo la debilitó físicamente, sino que también afectó su estado emocional. Comenzó a sufrir cambios de humor y alteraciones en su peso, lo que preocupó a quienes la rodeaban. La producción de la película tuvo que suspenderse por semanas debido a los intensos dolores y la rigidez que sufría. Para poder continuar con las grabaciones, se sometió a un tratamiento riguroso, pero su salud nunca volvió a ser la misma. Poco después, empezó a padecer hipertensión y venas varicosas, condiciones que le provocaban ansiedad y fuertes dolores en las piernas. Estas complicaciones la obligaron a alejarse del espectáculo durante 4 años. Un tiempo que, en una industria tan cambiante, significaba el riesgo de quedar en el olvido. Pero sus problemas no se limitaban a su salud. En esos mismos años, enfrentó una crisis matrimonial que la llevó a tomar una decisión inesperada: viajar a Europa con su esposo en busca de un cambio de aire. La idea era disfrutar de un tiempo lejos del estrés de la industria, pero el viaje no resultó como esperaba. Durante su estancia en Italia, comenzó a experimentar una profunda depresión. Estaba lejos de su familia, y la idea de no volver a actuar con la misma frecuencia le resultaba insoportable. Para ella, el escenario y la cámara no eran solo su trabajo, sino su vida entera. Cuando finalmente decidió regresar a México, la realidad fue dura. Las ofertas laborales ya no llegaban como antes. Muchos productores dudaban en contratarla debido a su edad y a la reputación que había adquirido en los últimos años. Algunos la recordaban como una actriz perfeccionista, pero otros aseguraban que su carácter era complicado y difícil de manejar en los rodajes. Esto no solo afectó su carrera, sino también su relación con sus colegas. Con el tiempo, se hizo más evidente que su vida ya no era la misma, y lo peor aún estaba por venir. El regreso de Evita Muñoz al mundo del espectáculo no fue como ella esperaba. A pesar de su enorme trayectoria, ya no era vista con el mismo entusiasmo por los productores. Su edad y su carácter la alejaron de muchos proyectos, y poco a poco, su imagen pública empezó a deteriorarse. Durante sus primeros años en el cine, la audiencia la recordaba como una niña dulce y carismática. Más tarde, como una mujer encantadora con un gran talento. Sin embargo, tras bambalinas, su actitud no siempre era bien recibida. Algunos colegas y miembros de producción la describían como perfeccionista hasta el extremo. En los rodajes, exigía que todo saliera como ella quería y no dudaba en imponer su voluntad. Se decía que incluso llegó a humillar a otros actores para asegurarse de que las escenas se hicieran a su manera. Uno de los episodios más polémicos ocurrió durante la filmación de Nosotros los Gómez. En varias ocasiones, Muñoz hizo llorar a actores jóvenes y miembros del equipo técnico al recalcar que ella era la estrella principal. Quienes trabajaban con ella sabían que no toleraba errores ni improvisaciones, lo que generaba un ambiente tenso en los sets de grabación. Pero la controversia más fuerte se dio con la actriz Elsa Nava. En pleno rodaje, Muñoz exigió su expulsión del elenco al enterarse de que había participado en una película donde aparecía completamente desnuda. En aquel entonces,
Este tipo de escenas aún eran mal vistas en el cine mexicano y Evita no quería que su nombre se viera envuelto en ninguna clase de escándalo. Este tipo de actitudes terminaron por afectar su imagen dentro de la industria. Aunque seguía siendo respetada por su trayectoria, muchos preferían evitar trabajar con ella. Y no solo cambió su relación con los productores y actores. Con los años, su trato con el público también se volvió cada vez más distante. Si en sus inicios disfrutaba de la cercanía con sus seguidores, al llegar a la tercera edad, su actitud era muy diferente. Firmar autógrafos y tomarse fotos con los fanáticos le resultaba molesto, y con frecuencia pedía a su manager o guardaespaldas que los mantuvieran alejados. Esa frialdad no pasó desapercibida, y poco a poco dejó de ser la figura querida de antaño. Pero si bien su reputación en el medio artístico estaba en declive, en su vida privada ocurría algo aún más preocupante. Su personalidad comenzó a cambiar y su comportamiento con quienes la rodeaban se volvió cada vez más difícil de ignorar. A medida que pasaban los años, Evita Muñoz no solo se distanciaba de la industria del entretenimiento, sino también de la gente que la rodeaba. Su carácter, que en su juventud había sido fuerte y determinado, se transformó en una actitud intolerante y difícil de tratar. Con más de 70 años, su relación con sus vecinos se convirtió en un problema constante. Cualquier ruido, por mínimo que fuera, la molestaba. No dudaba en llamar a la policía para reportar alteraciones del orden público, usando su influencia para asegurarse de que se le tomara en serio. Los residentes de su zona sabían que su paciencia era escasa. Si alguien organizaba una reunión o si el volumen de la música era ligeramente alto, no pasaba mucho tiempo antes de que las patrullas llegaran al lugar. Esta obsesión por la tranquilidad la llevó a vigilar constantemente desde su ventana, observando quién entraba y salía del vecindario. Con el tiempo, sus actitudes generaron tanto rechazo que muchos vecinos optaron por evitarla. De ser una estrella adorada por el público, pasó a ser una presencia incómoda en su propia comunidad. En las reuniones vecinales, su presencia era motivo de tensión, y quienes antes la saludaban con admiración comenzaron a tomar distancia. Pero su aislamiento no solo se debía a su actitud, su salud también empezó a deteriorarse, y con ello, su ánimo se fue apagando poco a poco. Pocos meses antes de cumplir 79 años, empezó con síntomas que al principio parecían un simple resfriado. Su familia no le dio mayor importancia, pensando que se recuperaría con reposo. Sin embargo, los días pasaban y su estado empeoraba. La tos persistente y la fiebre elevada fueron señales de alerta, y cuando finalmente acudieron al hospital, recibieron un diagnóstico devastador: neumonía. La noticia preocupó tanto a sus seres queridos que su esposo recurrió a las redes sociales, pidiendo a los seguidores de Evita que oraran por su recuperación. Para sorpresa de muchos, miles de fanáticos respondieron con mensajes de apoyo y buenos deseos. Lo más increíble fue que, contra todo pronóstico, su salud empezó a mejorar. Incluso los médicos quedaron sorprendidos por su recuperación, lo que permitió que continuara su tratamiento en casa. Pero el alivio fue temporal. 2 meses después, un nuevo problema de salud la llevó de regreso al hospital. Y esta vez, la situación sería mucho más grave. Tras haber superado la neumonía, Evita Muñoz parecía estar en camino a una recuperación estable. Sin embargo, una madrugada mientras dormía junto a su esposo, un dolor intenso en el abdomen la despertó de golpe. La molestia era tan severa que fue imposible ignorarla, por lo que su familia tomó la decisión de trasladarla de urgencia al hospital. Después de varios exámenes, los médicos determinaron que debía someterse de inmediato a una cirugía de vesícula. El procedimiento era necesario, pero no estaba exento de riesgos. A su avanzada edad y con su estado de salud ya deteriorado, cualquier complicación podía ser fatal. Aún así, la familia tomó la difícil decisión de seguir adelante con la operación. La cirugía duró 2 horas y, según los especialistas, todo había salido según lo previsto. Evita fue llevada a su habitación para su recuperación y por un breve momento pareció que el peligro había pasado. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, su estado comenzó a deteriorarse rápidamente. Sin previo aviso, entró en coma, dejando a su familia en una situación desgarradora. Los médicos plantearon una última opción: conectarla a un respirador artificial para prolongar su vida. Sin embargo, esta alternativa tenía un costo elevado.
$30,000. Para ese punto, la familia ya había gastado gran parte de sus recursos en tratamientos y hospitalizaciones, por lo que pagar esa suma era prácticamente imposible. Además, había otro factor aún más importante. A lo largo de los años, Evita y su esposo habían hablado en varias ocasiones sobre lo que harían si alguno de los dos se encontraba en una situación así. La decisión ya estaba tomada. Ninguno quería ser conectado a un respirador para prolongar su vida artificialmente. Con el corazón en la mano, la familia respetó su voluntad y rechazó la intubación. Apenas 20 minutos después, Evita Muñoz falleció. El cine mexicano acababa de perder a una de sus figuras más emblemáticas. A pesar de sus momentos de gloria y de las controversias que marcaron su vida, su partida dejó un vacío imposible de llenar. El fallecimiento de Evita Muñoz conmocionó al mundo del espectáculo en México. Su partida marcó el fin de una era, y aunque en sus últimos años estuvo alejada del cine y la televisión, su legado seguía vivo en la memoria de quienes crecieron viéndola en la pantalla grande. El 25 de agosto de 2016, familiares, amigos y colegas se reunieron para despedirla en una ceremonia llena de nostalgia y respeto. Figuras del cine y la televisión, como Rafael Inclán, Luis Vallardo, Mario Casillas e Irma Dorantes, viuda de Pedro Infante, estuvieron presentes en el velorio, recordando con cariño la trayectoria de quien fuera una de las grandes actrices de su tiempo. Durante el homenaje, su hija Eva Marta intentó dedicar unas palabras en honor a su madre, pero la emoción la superó y rompió en llanto antes de poder terminar su mensaje. Al día siguiente, se llevó a cabo un servicio religioso en su honor, al que acudieron numerosos admiradores que querían darle un último adiós. A pesar de los altibajos en su vida y de la polémica que la rodeó en sus últimos años, el cariño del público seguía presente. Finalmente, sus restos fueron llevados al Panteón Español, donde fueron incinerados en una ceremonia privada. Con su partida, México perdió a una de las actrices más icónicas del cine de oro, pero su legado quedó inmortalizado en las más de 90 películas en las que participó. Desde su debut como Chachita hasta sus papeles más maduros en televisión, Evita Muñoz dejó una marca imborrable en la historia del entretenimiento. ¿Conocías la historia de Evita Chachita Muñoz? ¿Qué opinas sobre su historia de vida? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recordando a las grandes leyendas. Nos vemos en el próximo video.